Bueno, como muchos y como muchas, me invade una preocupación en estado de latencia, porque estamos en presencia de un nuevo gobierno que tiene, a mi gusto, demasiados voceros, ¿no? Hay demasiadas personas que hablan y generan una estela de confusión que hace muy difícil ver qué va a pasar después del 10 de diciembre. Sí, hay ciertas expresiones que a mí me alertan, ¿no? Entre otras cosas porque si uno se deja llevar por lo que Javier Milei, el presidente electo, dijo o viene diciendo en sus distintas entrevistas, tomando como referencia que estamos hablando de expresiones de quien va a regir los destinos de la patria dentro de muy poquito, apenas asuma y empiece a tomar las primeras medidas, uno puede imaginar que muchas de esas medidas se van a estar aplicando sobre empleados, empleadas del sector público, pero que van a tener inmediata repercusión también en el mundo de lo privado y que van a ser o van a tener en lo inmediato resultados desagradables, ¿no? Por lo tanto, las convocatorias que han hecho algunos de los voceros oficiosos que tiene esta nueva alianza en los medios de comunicación, les decía, a mí me empujan a la preocupación. Yo les quiero más que nada recordar algo que dijo Mauricio Macri, que bastante tiene que ver con este gobierno, ¿no? Bastante tiene que ver con este gobierno. Ha demostrado tener una habilidad para perder las elecciones, pero ganarlas. Eso no le pasa a cualquiera, no lo hace cualquiera. ¿Eh? Independientemente de si a mí me gusta o no el resultado, hay que admitir que Mauricio Macri se dio la maña para transformar una derrota en una victoria a través de un Javier Milei que, como muchos advertíamos, tiene equipos propios muy limitados, ¿no? En número y en capacidades, porque el manejo del Estado exige miles de personas. Se han hecho convocatorias en estas últimas semanas. Se han hecho convocatorias por currículum para cubrir cargos a veces que son cargos que antes eran ocupados por la definición del espacio político, ¿no? Por el sentido o el rumbo que iban a tener las medidas en tal o cual ministerio, en tal o cual agencia estatal o pública. Bueno, está teniendo algún tipo de problemas, un poco por la novedad, otro tanto por la insuficiencia de cuadros. Y bueno, allí aparece el macrismo con un, un ejército salvador, digamos, ¿no? Bajo esta circunstancia. Y el control, decíamos, de áreas claves, ¿no? Las finanzas, la economía, la seguridad, que va a cumplir un papel aquí. Hasta ahí nada nuevo. Ahora, me preocupan ciertas expresiones, les decía, de estos voceros oficiosos. Les voy a hacer recordar qué fue lo que dijo Mauricio Macri hace muy poquito, porque esto pareciera que fue hace como 2 años, ¿no? Y esto fue la semana pasada nomás, vale, lo escuchamos. Los gobernadores, que tienen sobre todo responsabilidades de gestión, deberían acompañar claramente, porque este señor dijo que venía con una motosierra, así que hay que acompañarnos en las cosas que él crea que con su forma y su estilo van a llevar a un presupuesto equilibrado. Así que creo que va a ser una experiencia que va a requerir madurez. Pero, insisto, hoy hay un mandato popular muy profundo, Joaquín, muy profundo, y encima liderado por los jóvenes. Los jóvenes no se van a quedar en casa si estos señores empiezan a tirar toneladas de piedra. Los jóvenes van a ir a defender su oportunidad. Entonces, ellos van a tener que medir muy bien los orcos, como digo yo, cuando quieran salir a la calle, y lo que hay que a hacer aclarar, desmanes. y lo que hay que aclarar es que no solo son jóvenes de clase media y media alta, es clase baja también, ¿eh? Pero perdón, No. el núcleo revolucionario de Javier Milei son jóvenes, insisto, que trabajan y que reclaman una oportunidad de poder trabajar y ahorrar, no trabajar y estar debajo de la línea de pobreza. Y ellos están muy firmes y han arrastrado a sus padres, bueno, nosotros hemos arrastrado a nuestros votantes. Bueno,
Habrán recordado, ¿no?, el momento en el que Macri decía estas cosas. Y Macri, en el gobierno de Javier Milei, no es un consultor, no es un asesor más. Tiene el control de áreas o resortes clave. Ahora, ¿qué es lo preocupante de todo lo que dice Mauricio Macri? Lo preocupante es que si las medidas que se toman van a ser medidas que van a producir irritación social, a su vez convoque a otros a aplaudirlas o a salir revolucionariamente a aplicar algún tipo de apoyo a ese tipo de medidas. Bueno, eso tiene un enorme riesgo de generar violencia. Porque una cosa es la gente que se manifiesta en desacuerdo y dolorida o que ha sido afectada por el ajuste que propone Javier Milei, y otros, muchos que salgan a festejar o a aplaudir o a bancar el ajuste. Entonces vas a tener hinchas del ajuste y gente que lo padece, ¿sí? Convocar a la calle a los que están a favor del ajuste para tratar de amedrentar a los que lo padecen o lo sufren, bueno, es una incitación a la violencia. Una forma de incitar al enfrentamiento. La Argentina no necesita más enfrentamiento. O por lo menos uno cree. Una cosa es el conflicto, la disparidad de opiniones, incluso la discusión con vehemencia, ¿no? Porque a veces la vehemencia es cierto sinónimo de convicción, ¿sí? Entonces yo no estoy en particular en contra de aquellos que hasta defendiendo su punto de vista pueden levantar la voz. Ya llamar a la calle, hacerlo de una manera que es llamar a la calle para confrontar a otros argentinos o argentinas, bueno, eso no creo que sea lo más conveniente, no creo que ayude a nadie. Finalmente, no va a ayudar a nadie. Y les decía que me preocupan estos voceros oficiosos, porque por ahí también apareció el Tata Joffre, lo escuchábamos hace un ratito, para la gente que se sumó después. Ahora les cuento quién es, pero escuchen lo que decía este señor. Vengo a decir lo siguiente, yo tengo 76 años y ustedes todavía están muy jóvenes y en algún momento, no digo ustedes, pero toda la gente que está detrás de cámara, muchachos, salgan a la calle a defender al gobierno. No salgan a la calle como hicieron la JP, la tendencia, los montoneros, salgan a la calle a aplaudir cuando se encuentre con algún inconveniente. ¿Sabes por qué, hermano? Porque lo va a necesitar el presidente. No se queden en las casas. Va a haber momentos de grandes decisiones. Y ustedes tienen que estar al lado de él, porque ustedes forman el ejército de él. Ustedes son el 30 y pico % del padrón electoral, y yo te diría que prácticamente todos ustedes votaban por él. No lo abandonen, por favor. Bueno, convocar a un ejército en este contexto, que es un contexto inflamable, solo en las cabezas afibradas puede funcionar como una posibilidad. ¿Por qué digo esto? Estamos por entrar en diciembre. Diciembre va a ser el mes de Asunción de Milei y va a ser el mes en el que empiezan a tomarse las medidas que él prometió. Muchas de esas medidas son realmente, si se cumplen desde el primer día, dolorosas. Algunas, hay que decirlo también, son contradictorias, pero van a producir algún tipo de efecto, ¿sí? Y estar convocando a su vez, y mientras eso sucede, mientras argentinos y argentinas sufren las decisiones que se van a tomar en lo inmediato luego de la Asunción, estar convocando a un ejército de jóvenes revolucionarios para que respalden ese tipo de medidas es jugar no con fuego, es abrir una garrafa y acercarle un fósforo. Esto es preocupante porque me da la impresión de que hay gente que ha olvidado que cuando se toman medidas, y sobre todo medidas económicas, si esas medidas económicas no son para apoyar un derecho, cuando no son expansivas, y en realidad cuando son restrictivas y ponen en tensión los derechos, bueno, generan protestas, legítimas protestas.
Alguien dirá, sí, pero también es legítimo que alguien salga a apoyar. Sí, sí, pero el arte del dirigente es la prudencia. Entonces vos no podés, mientras estás tomando esas medidas, llamar a otros a que salgan a la calle, porque vas a generar un enfrentamiento. Otra cosa distinta, es lo que hizo en su momento Bernardo Neustadt con la Plaza del Sí. Porque Bernardo Neustadt convoca a la Plaza del Sí cuando los efectos de la estabilización producida por la convertibilidad ya empezaban a sentirse o ya se sentían. Entonces vos habías despedido un montón de gente, habías hecho un zafarrancho con el Estado, te habían quedado los dólares de las privatizaciones, y bueno, y ahí convocabas desde una inflación del 0%. Entonces vos llenaste una plaza. ¿A qué aplaudir? Bueno, la gente fue a aplaudir, fue una cosa realmente increíble. Yo viví ese tiempo, no podía creer cómo tanta gente apoyaba al vaciador del Estado argentino, ¿no? Más allá de todas las denuncias de corrupción, digamos, eso pongámoslo en otro cajón del asunto, pero digo, había un montón de gente que avalaba el desguace del patrimonio nacional. Se vendieron a precio vil, empresas. Generaron una desocupación del 18%, 50% de pobreza. Todas esas políticas finalmente terminaron en eso. Pero claro, todavía eso no se veía. O lo veían solamente los agredidos, es decir, los afectados directos. Lo empezaban a ver. Entonces hubo una plaza. ¿Para qué? Para aplaudir a Menem. Era el momento de mayor éxito de Menem. Menem iba a los canales, manejaba cada tanto un canal de televisión que era Tiempo Nuevo, que era el de Neustadt. Neustadt había sido gran vocero de esas privatizaciones. Agarraba un teléfono y lo desarmaba delante de la cámara y decía, ¿dónde está el Estado acá? ¿Dónde está la soberanía? ¿Dónde está el patrimonio? Bueno, las consecuencias fueron gravísimas. Nadie se quiere hacer cargo de esas consecuencias, ¿no? Pero las consecuencias fueron gravísimas. No sabemos si va a ocurrir lo mismo. Yo simplemente lo que estoy diciendo es que cuando se toman medidas tan profundas en materia económica que afectan la vida de millones de argentinos y de argentinas de modo negativo, porque a nadie le gusta quedarse sin trabajo, a nadie le gusta no saber si lo van a dejar sin trabajo o no ese mes, a nadie le gusta estar restringiendo gastos justo en un momento que es un momento de celebraciones o en nuestras fiestas. Es un momento de miércoles, ¿estamos? Entonces, estar convocando a que haya, ¿cómo decirlo? Grupos de choque, gente que pueda aplaudir la cara del otro, yo no lo sé. O estar convocando a gente que alegremente salga a defender aquello que a otros le hace doler. Yo no sé si es lo más inteligente. Por el contrario, insisto, creo que es una incitación a una violencia de la que todos deberíamos abjurar. Todos deberíamos rechazar la violencia como método de resolución de los conflictos. ¿Sí? Yo sé que cuesta, yo sé que hay que tener mucha templanza, pero la verdad sea dicha, el problema con la violencia es que uno sabe cómo empieza, pero no cuándo termina. Porque una ofensa llama a otra ofensa y después a otra ofensa cada vez más grande y se van produciendo hechos que terminan en un estado de beligerancia social donde el protagonismo histórico ha sido el de las fuerzas de seguridad o el de las fuerzas militares. Entiendo que hay allí preparado algún tipo de decreto, legislación por la cual se modificaría algunos aspectos, ¿sí?, de la ley de defensa, quizá un decreto de necesidad de urgencia, luego validado por alguna de las cámaras, no se sabe. La información todavía no está redonda, ¿sí? Son versiones que circulan. Pero digo, el protagonismo de las fuerzas de seguridad, vamos a pensar que solamente son las fuerzas de seguridad o una fuerza de seguridad militarizada como la de la Gendarmería, aún a los que no nos gusta, se puede hacer dentro del marco del Estado de Derecho. Por supuesto, puede terminar en un crimen, como pasó con Santiago Maldonado. O como pasó con Prefectura con el Rafita Nahuel. Por supuesto. Ahora, puede ser dentro del marco del Estado de Derecho algo que sucede y es juzgable o es condenable. Y uno quisiera evitar, pero existe, está la posibilidad de hacerlo. Pero llamar a constituir grupos de choque
o grupos civiles, me llevan a un momento de la Argentina que es el que tanto habla el presidente electo, que es fin del siglo XIX, principio del siglo XX, está la Liga Patriótica. Está la Liga Patriótica persiguiendo a sindicalistas, a obreros que reclamaban por sus derechos, reclamaban por tener una vida digna. Recordemos siempre que ese tiempo tan lustroso del que habla el presidente electo tiene que ver con un momento en el que Argentina celebró sus 100 años y no era una potencia mundial. Había algo de plata, pero que no llegaba a la mayoría de la población. La celebración del centenario fue con estado de sitio, señoras, señores. Y no llegaba a la población ese dinero, porque entre otras cosas, Argentina vivía de la importación. Buena parte del dinero era para las clases acomodadas. Argentina era un país exportador de materia prima. ¿Qué digo de materia prima? Reprimerísima. Y había gente que había venido de Europa y otros que estaban aquí trabajando el campo por monedas. Y la verdad es que al principio, como venían en una situación donde estaban realmente complicados en sus países de origen, venían y tomaban cualquier trabajo, hasta que pudieron organizarse y empezar a reclamar. Y ahí reacciona el Estado y los reprime. Está la Semana Roja, que fue de protestas, y la represión posterior, el coronel Falcón. Bueno, nosotros tenemos una memoria de esos tiempos, o por lo menos deberíamos tenerla. Deberíamos tenerla. Y había grupos de choque, eran grupos de civiles, grupos de jóvenes, que salían a perseguir sindicalistas, que salían a perseguir extranjeros, que buscaban judíos, como si fueran progromos. Eso fue ese tiempo. Entonces es verdad que había dinero. Ahora, les puedo asegurar que eso no derramaba, lo que derramaba eran palos. Y en esa circunstancia eran convocados estos grupos de choques para ordenar la calle. Para ordenar la calle. Entonces, como uno lee la historia, a mí me apasiona la historia, yo leo la historia. Y entiendo siempre que la historia nos enseña del futuro. Yo quisiera apelar a que nadie incita a la violencia en los términos en que se está haciendo. Está bien, uno busca la literalidad y allí no aparece la violencia. ¿Qué dice el ex jefe de la CIDE, Carlos Menem, que ahora se arroga militancia libertaria, como el Tata Joffre, un tipo que ha hecho o ha construido una obra en base a documentación que acredita no solamente la teoría de los dos demonios, es pre-Victoria Villarroel, ¿sí? Como jefe de la CIDE fue el artífice de la impunidad construida y que permitió, por ejemplo, él dio la batalla cultural para que Carlos Menem firmara los indultos. El encuentro entre Rodolfo Galimberti y Jorge Born, secuestrador y secuestrado, esa era la Argentina de los 90. La Argentina de los 90 que decía, ya no existe el conflicto. ¿No? Entonces, me da la impresión de que se viene algo en la Argentina y que eso que se viene debería encontrarnos más serenos y con menos convocatorias a poner el cuerpo en circunstancias que todavía no están claras. Porque cuando habla Macri o cuando habla el Tata Joffre, yo no sé si habla porque conocen las medidas, la totalidad de las medidas que va a tomar Milei, o porque en el fondo ellos quieren que las calles se pueblen de violencia y de sangre. Sinceramente, no lo sé. Sinceramente, no lo sé. Pero si es esto último, pasa de ser preocupante a ser alarmante. El Estado de Derecho no es negociable. Las libertades no son negociables. Me parece a mí que la democracia no puede o no debería ser el terreno en el que se dinamita la democracia. Uno quisiera creer. Veremos qué sucede. Estamos allí, estamos en el filo de la historia. La historia va ocurriendo en estos momentos. Segundo a segundo se está configurando lo que va a suceder luego del 10 de diciembre.
uno presupone que van a ocurrir cosas donde hay muchos sectores que van a verse afectados. Lo peor que puede hacer uno en estas circunstancias es copiar a Macri o copiar al Tata Joffre. Convocar a celebrar o a festejar o a apoyar, que muchas de esas medidas van a provocar un dolor inmenso en otro sector, no importa quién haya votado, del pueblo argentino. Es casi, yo diría, de una crueldad que solo se puede atribuir a una gran insensibilidad. A una gran insensibilidad. Y algo que pocas veces se habla. Empatía cero. Cero empatía. Bueno, ¿qué sociedad se puede construir cuando se rompen los tejidos, se rompe la estabilidad, porque el despido hoy es romper la estabilidad de una familia? ¿Sí? ¿Qué cosas, ¿sí?, uno tiene que tener en el bocho como para, en esa circunstancia, decir, esto es lo correcto, salgo a aplaudirlo? Tengamos las fiestas en paz. O todo lo pacífico que podamos construir este momento. Para muchos esto no van a ser fiestas, van a ser momentos difíciles. Y el que salga a aplaudir va a estar destruyendo la propia comunidad que habita. Entonces ya no es un cruel solamente. Es el sonso de la comarca. Actuemos con inteligencia. Los tiempos que vienen lo exigen. Y también exigen que todos nos pongamos un poquito en los zapatos del otro. Un país unido por la radio. 107.3. Nuestra radio.